Hola Fanny, ¿de dónde te estás uniendo? Salta siempre presente en cada sábado. ¿Cómo están? Hola María, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Bien, acá en la escuela pues estamos con el simulacro del correo para las próximas elecciones. Así que acá, desde las 7:30 de la mañana. Bueno, pues, viste que cuando decimos que en la escuela sucede todo, y bien, Exacto, es un territorio de todos. así es, así es. Así que está Ah, bueno, está bueno. está bueno. Aprovechamos. Bueno, que sea una buena jornada. Gracias, igualmente. Buen día, Buen día, ¿cómo estás, Jorgelina? bien, bien. ¿Cómo ha sido la semana? Muy dura, muy dura. Pero bueno, acá estamos. Muy Acá dura está. en cuanto Sí, a escuelas, demandas, problemáticas a resolver, Jorgelina. es, escuela interior de la escuela. Porque viste que, bueno, he participado ya en varios, este es el ¿Encuentros? tercer encuentro que participo y soy directora de escuela especial. Sí, Y bueno, está muy dura la mano en todo sentido, desde la dentro de la escuela, digo, porque sí, también somos, al ser escuela pública, bueno, vos sabés porque sos de Córdoba, tengo entendido, ¿no? sí. Tenemos también docentes de apoyo a la inclusión, o sea, el servicio de inclusión también lo tenemos y en general es todo una cuestión bastante complicada, más en esta época, que se Sí, complica todo, porque digamos. este es el momento ya para estar cerrando reuniones, aunque faltaría un montón para terminar el ciclo No, lectivo, no. que termina en diciembre, pero este es el momento de informes, de PPI, de reuniones con familia. Corregime si no es así. Totalmente. Y aparte, viste que nosotros acá en la provincia, para darle acceso a los estudiantes al servicio de inclusión, que se hace el circuito y demás, bueno, hasta el 30 de septiembre eran llegar circuito. Vos no sabés la cantidad de circuitos que todavía hay por resolver. Nos siguen llegando y tenemos como 20 circuitos. Al ser escuela pública oficial única en la ciudad, porque hay dos más pero son privadas, o sea, tenemos que dar respuesta a todo, por más, o sea, y ojo con dar una OTE, ¿no? Una orientación de trayectoria, ojo. La tenemos que analizar junto con la inspección y demás a la OTE. O sea, está bastante complicado en todo ese sentido, ni se nos ocurra una orientación de trayectoria. Y si se nos ocurre que sea para el año que viene, que haya tiempo, porque claro, todos te piden a último momento orientación de trayectoria. No, para un poquito, mamá. Estamos a fin de año y nosotros no nos vamos a arriesgar a dar una orientación de trayectoria a esta altura. No. Y entonces te preguntas, ¿qué pasó durante todo el año? ¿Qué pasó en los años anteriores a este momento? Te piden docente para un niño. Ayer analizábamos junto con algunas DAI, me he sentado a analizar, porque también tenemos prácticas del practicantes de la formación docente. ¿En docente especial y docente primario o no? No, primario no, docente especial, como Ajá. DAI, y nos pusimos a analizar un circuito que llegó de un niño de primer grado, o sea, primer grado y un informe pedagógico leíamos. Ay, pobre familia, me dice una de las chicas, si llega a leer este informe, no lee,
no sabe, no escribe, no, todo no. A Digo, ver, digo yo, ¿no? Jorgelina, ¿hay un momento de asesoramiento para armar un informe? ¿Y ese informe venía de otro docente o de un profesional externo? no, Nunca le vamos a dar nombre, Jorgelina. no, de docente de escuela de nivel. Donde hay una DAI nuestra Sí, asesorando y hace ya el hicimos, monitoreo, ¿verdad? y sí, bueno, en este momento está de licencia porque se accidentó, pero de cualquier manera, la escuela no es la primera vez con la que trabajamos. Hemos hecho mesas de trabajo con la escuela. Se ha trabajado con esta docente, en otros casos con estudiantes con discapacidad. Y bueno, la verdad que doloroso, ¿no? Doloroso en el sentido de que pobre familia si lee ese informe, porque, a ver, no lee, bueno, pues está en primer grado, no leerá literalmente, digo, la lectura convencional, pero quizás pueda leer una imagen, pueda, qué sé yo, no sé, de otra manera, ver cómo, y eso era lo que uno trataba de transmitirle a la practicante, de que en corresponsabilidad tenemos que trabajar con el docente de aula, con la escuela y colaborar en esto, en cómo redactar ese informe pedagógico. La verdad que, a ver, es muy duro, porque en el medio hay un niño, Jorgelina, y a Tal cual, veces una persona. terminamos siendo entre la vorágine del día a día, terminamos escribiendo y narrando y caracterizando y estigmatizando ese niño que es el protagonista, que tiene que estar en nuestro centro, en donde esa familia que acompaña también llega un momento que baja los brazos, o sea, desde el no, ya no se redacta un informe, se redacta desde el potencial que tiene, desde todo lo que pudo haber logrado y todo lo que ha llegado, se redacta a través de qué estrategias para poder potencializar sus posibilidades, o sea, ¿y Pero qué eso pasa, apoyos damos? O sea, a veces no entiendo y no es porque quiera decir que es todo tan fácil, no, es re difícil. Y a pero veces somos nosotros las propias barreras de ese estudiante. Pero eso no pasa solamente en educación especial, Sí, chicas. Juanita. Pasa en todo. Yo soy directora de escuela primaria y el docente cuando vos le pedís un informe siempre es desde lo negativo. No alcanzó, no hizo, no pudo, no esto. Cuando le da el mensaje a los papás es, se porta mal, hizo esto mal, cuesta mucho hacerles ver que se recibe mejor un discurso desde lo positivo. Hoy pudo hacer esto, hoy, como decía Jorgelina, lee imágenes, puede alcanzar esto, logró esto, pero nos falta llegar un poquito a esto. Familia, nos acompañás, nos ayudás. Esto cuesta. ¿Vos sabés? Hablar desde esta parada. Bueno, en ese plan educativo institucional que tenemos en la provincia de Córdoba, Juanita, vos, Jorgelina, seguramente vas a ampliarlo mucho más. Nosotros hablamos desde esa mirada de la inclusión, donde tenemos que profundizar en ese informe, desde esos apoyos, desde esa diversificación. O sea, a ver, yo no quiero romantizar la inclusión, para nada, porque es algo que nos desborda muchas veces, porque nos encontramos que parece que no tenemos armas, herramientas,
Y hay muchas, porque es todos los días un poco más, pero desde el no, seguramente que no vamos a avanzar. Creo que hay algo que tenemos que trabajar en equipo, coequipo, desde esta modalidad de la corresponsabilidad. ¿Cómo armar un informe? Entiendo que hay muchísimas plenarias, reuniones, en donde cada directivo tiene que conformar con su colectivo, ¿no? Pero todos tenemos que aprender a escribir la literatura del arte y también la manera de cómo hablar, de cómo transmitir, plasmar ese niño, porque hay detrás mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y si nos quedamos ahí, no, nunca vamos a salir. Buen día para todos. Sí, Juanita, ¿algo más? No, esto acompaña a lo que decía Jorgelina, ¿no? Que no es solamente en la provincia de Córdoba, creo que nos pasa a todos. Yo estoy en San Salvador de Jujuy, pero soy del interior de la provincia y pasa exactamente lo mismo. Cuesta mucho esto como decía recién, hablar desde lo positivo. Siempre buscamos lo negativo, en vez de mirar el vaso, todo lo que tenemos lleno, miramos lo que nos falta para llenar el vaso. Tal cual, tal cual. Y ojo, claro, no son todos los docentes, pero cuando tenés con uno solo que ya tenés con ese discurso, lamentablemente baja todo lo que se viene trabajando, ¿no? ¿Cómo corrompe a veces un equipo cuando tenemos un docente en donde no puede, ¿cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? No lo puedo tener. Y díganme ustedes en calidad de directivo, si no les toca en algún momento tener en la dirección, como es a Juancito, a Pedrito, porque parece ser que no puede estar en el aula. ¿Y dónde está la inclusión? En todo caso está la exclusión. O, a ver, corríjanme, esto es diálogos docentes de la RIGE, es para dialogar, para aunar criterios, es para visualizar dónde tenemos que ir un poco más y también remixar un poco nuestras propias prácticas. Bueno. Yo creo, Mariela, disculpe, y con esto escucho, no opino más, pero me parece que los que somos cabeza de escuela, los que estamos en la gestión, tenemos que estar convencidos. Hablo en general, no solamente hablo de la escuela de nivel, porque nosotros, yo como directiva de la escuela de modalidad, también tengo que estar convencida de todo esto, ¿no? Porque la resistencia no está solamente en la escuela de nivel, no sé cómo se llama la señora que habló recién, porque veo escuela 38, pero no es solamente la resistencia en la escuela de nivel. Por ahí tenemos planteos como directivos dentro de la misma escuela especial. Pero, ¿por qué? Mirá cómo pega, mirá cómo esto, mirá cómo se porta, y sacarlo afuera. A ver, es la forma. ¿Por qué no me puedo replantear como docente, o yo directivo, hacerle reflexionar a mi docente, de qué le estoy ofreciendo al estudiante para que no pegue, para que se quede tranquilo, para que pueda compartir el espacio, el lugar con el otro, el aula con otro? Si de eso se trata la escuela. En cualquier lugar, de escuela de nivel, escuela especial, la escuela se trata de compartir con otros, de participar activamente con otros. Y si está trabajando en un grupo, es que puede participar con otros y pertenecer a ese grupo.
a ese grupo clase, digo, porque bueno, nosotros nos manejamos por ahí, nos atrevemos a flexibilizar y aunar, no son tantos los estudiantes que tenemos, entonces por ahí es un poco más fácil, pero fíjense que algunos dicen, y ustedes tienen 5 o 6. Sí, tenemos 5 o 6, pero juntamos los 5 o 6 de uno, más los 5 o 6 de otro, y los 5 o 6 de otro, y hacemos un aula. Porque, y que son diferentes niveles, con diferentes potenciales, con diferentes, o sea, no es tan fácil, ¿eh? No, son 6, si nos ponemos a ver, son 6 planificaciones o 6 diversificaciones de una misma propuesta. Ahí está. No es tan simple. Yo puedo tener mi diseño y ahí tengo que diversificar desde cómo, qué estrategia, qué apoyo tengo que dar, ¿no? No es tan simple, ¿eh? Y generalmente en la provincia de Córdoba, corregime Jorgelina, en la provincia de Córdoba la escuela especial es la que acompaña, la que monitorea, la que está en las reuniones de la escuela de nivel. Y hay... Bueno, pero justamente, Mariela, por eso lo digo, es que nosotros estamos, y al más ser pública, nos llegan desde todos los lugares y a veces hasta los mismos padres, mirá lo que estoy diciendo, no son ni los directivos ni los equipos privados los que están pidiendo el asesoramiento, vienen o llaman por teléfono los mismos padres de los estudiantes de la escuela de nivel para que intervenga la escuela, la modalidad, no vamos a decir la escuela, la modalidad. Exacto. En el proceso de inclusión de sus hijos. Algunos creen, algunas familias creen que hablar de llamar a la escuela Ana Sullivan acá en San Francisco es que su hijo va a tener que ir a la escuela especial. No es así. Nosotros no pretendemos que vengan más chicos a la escuela especial. Al contrario, la idea es que queden incluidos en la escuela de nivel. Ni hablar. Pueden acompañar, particularmente hoy desde el marco legal que tiene la provincia de Córdoba, desde la escuela posible, es acompañar, monitorear y dar estrategias para que ese niño quede incluido y no que esté en la escuela especial. Realmente es como última instancia la escuela especial y generalmente la diversidad que encuentra la escuela especial, la población humana que tiene, es realmente, estamos a un límite, Jorgelina, ¿verdad? Totalmente, o sea, en realidad en la escuela especial en este momento están los estudiantes que deben recibir el servicio de la escuela especial. Tal cual. Y estamos dando cuenta que hay algunos chicos que vos te pones a hablar y ¿qué hace este acá? Decís vos, ¿qué hace este chico acá? Fueron otros momentos. Y no estoy hablando de paradigmas, porque estábamos dentro del mismo paradigma social de la discapacidad, que es la inclusión en este momento. Ese estudiante ingresó a la escuela con este paradigma. Y al ver los otros que sí son realmente destinatarios de la modalidad, decimos, ¿qué hicimos con este chico? ¿Por qué está acá? Sí. Entonces, realmente, bueno, es largo esto para hablar y no sé si alguna vez, ojalá Dios quiera, yo pueda ver la inclusión realmente, digo yo porque, bueno, acá en la ciudad donde estoy mínimamente, pero creo que hay mucho por hacer todavía. Ojalá hubiera mucha más gente, reunida un sábado haciendo nuestras cosas, como decía Mariela, no hay que dejar de hacer nuestras cosas, sino que ir participando y escuchando y demás, de alguna manera, interesados en este tema, ¿no? Porque cada vez tenemos más. Yo creo que en el conversatorio anterior digo, por eso por ahí me pesa un poco y digo, dura la semana, porque son 50 estudiantes que tenemos dentro de la escuela especial
50 familias, y en el servicio en el servicio de inclusión, con las escuelas de nivel, tenemos 92 estudiantes en el servicio de inclusión dentro de las 40 escuelas, contando las escuelas de la ciudad y de la zona, 50 kilómetros a la redonda. Es muchísimo. Y es una barbaridad, y el cuerpo ya no nos da, y las estrategias ya se nos acaban, porque no es que, a ver, tengamos la pildorita mágica que vamos a saber todo, y no, al contrario, estamos para trabajar en corresponsabilidad, porque lo que no te sale a vos me puede salir a mí, y lo que no se me ocurre a mí, se te ocurre a vos, porque sos vos la que tenés la especificidad, no yo. Yo puedo tener alguna estrategia, algún recurso, alguna otra modo, alguna otra forma de poder presentar una determinada temática, un determinado contenido. Pero la especificidad la tienen los docentes de aula, el que está en el aula. Yo no sé química, yo no sé física, pero sí te puedo dar una estrategia para que este estudiante hoy incluido pueda No importa. acceder, digamos, a una fórmula, a lo que sea. Perdón. No, a ver, es tal cual. Bueno, ya somos como 43. La idea es darles, hago un parate con ustedes, darles la bienvenida desde la plataforma de RIGE, de la Red Internacional de Gestión Educativa, en nombre de Adrián Lescano, en nombre mío, de quien les habla, siempre de hablar un poco, de reconfigurar nuestras prácticas y de hacerlo ameno, en eso que suena el perro, en eso que estamos tomando un mate, porque sí, somos docentes, somos educadores, hay directivos, hay supervisores, hay estudiantes de nivel, hay estudiantes de nivel educativo, de educación especial, perdón, y que siempre este espacio tenemos para que cada uno pueda sumarle al otro, para hacer un poco más fácil esta escuela que tenemos que transitar hoy, como nos decía Juanita, desde las elecciones, o nos decía Jorgelina, desde esta semana pesada, desde la inclusión, desde los no que estamos hablando. Bueno, es mirar un poco y ver qué podemos hacer. Así que bienvenidos en nombre mío, en nombre de Adrián Lescano, un sábado más que estemos acá con pura vocación y con ganas de poner un granito de arena a esta educación, a la educación inclusiva, dejando de romantizarla, dejando de ese lugar de decir, no, estuvo tan fácil. No, no, no es fácil, pero creo que si nosotros tenemos el coraje, el compromiso, la responsabilidad, seguramente las cosas en una primera instancia no irán a salir del todo correcto. Seguramente cuando las volvemos a plantear, a pensar, y seguramente van a mejorar, porque si nosotros como educadores le estamos intentando promover en cada uno de nuestros estudiantes que el error es válido, que hay que normalizarlo, que el esfuerzo es parte del propio proceso de aprendizaje, bueno, nosotros también tenemos que hacernos cargo de eso. Así que bueno, tengo gente que está levantando la mano. Leticia, buen día. Leticia, después Paola. ¿Tienen la palabra? ¿Sí? Abrí el micrófono, Leti. Buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, de acá desde Iguazú, los estoy saludando y estoy escuchando atentamente el tema de la inclusión, muy interesante. Yo ya les contaba en la clase anterior, en el diálogo anterior, que nosotros en Misiones somos una escuela diversa de por sí, por la diversidad de culturas que tenemos. Pero sí se nos hace difícil el tema de la inclusión de niños con capacidades especiales. Hay muchos niños autistas,
muchos niños hiperacúsicos, y si bien las maestras hacen todo lo posible, pero por ejemplo nosotros tenemos cursos de 32, 33, 38 alumnos, donde a veces tenemos 5 o 6 niños especiales. Yo el año pasado tuve un 7º grado con 9 niños con diferentes problemáticas, y realmente la maestra, me saco el sombrero por la maestra, porque hablaba con uno, hablaba con otro, y también tenemos la dificultad que a veces no tienen las maestras integradoras, que los papás no pueden ponerle la maestra integradora. Entonces la maestra tiene que hacer todo, y es una sola maestra para todos los 33 y los niños que tienen sus diferencias, ¿no es cierto? Entonces se complica bastante. De poder se puede, pero bueno, sale lo que sale, ¿no es cierto? Y hay escuela especial en el lugar donde estamos, pero solamente para los casos muy, muy graves. Por ejemplo, niños cuadriplégicos, niños con síndrome de Down muy avanzado, pero si no, el resto está todo en la escuela común, todo en la escuela común, y todo sobre la maestra, ¿no es cierto? Eso también, realmente para sacarse el sombrero a las maestras. Habías contado, Y Leti. sí tenemos casos, por ejemplo, que a veces las familias se enojan, porque cuando hay niños violentos o niños golpeadores, bueno, a nadie le gusta que le golpeen a su hijo. No. Entonces vienen y te van a poner, amenazan que van a poner abogado, que esto, que el otro, que carta documento, que a su hijo le maltratan en la escuela, y eso se hace muy difícil. Bueno, se habla hasta que se comprende, pero de vuelta le pegó, de vuelta, bueno, hasta que se habla con la familia, y bueno, cuando se consigue que le puedan poner una maestra integradora. Hay mamás que hacen empanada, que hacen venta de cosas de embellú, que es una comida tradicional, ¿no es cierto?, para poder pagarle la maestra integradora a sus hijos. O sea que de poder se puede, pero es todo luchar y luchar, por supuesto. Bien. Sí, le escucho, profesora. Leti, Mariela, para todo, ¿sí? Acá somos todos educadores. Me habéis comentado, si no me equivoco, que ustedes no tenían a las escuelas especiales que monitoreaban, como tenemos en la provincia de Córdoba, y que acompañan en este proceso de inclusión. Digamos que las escuelas especiales están por un lado y las escuelas de niveles por el otro, ¿verdad, Leti? Bien. Eso me parece que es mucho más difícil. Sí, nosotros podemos interactuar, o sea, generalmente la directora o la vicedirectora, cuando nos vemos avasalladas con la situación, vamos y consultamos, hablamos con la directora de la escuela especial y le pedimos su consejo, y dice, sí, es para escuela especial, sí, tiene que venir. Y bueno, y se trata, en algunos casos, por ejemplo, los que están en el segundo ciclo, van a la mañana a la escuela especial y a la tarde vienen con nosotros. Pero eso articulamos, pero ellos no vienen a nuestra escuela. Nosotros vamos a pedir, digamos, auxilio o recomendación o ayuda, pero ellos no hacen la venida a la escuela, porque nosotros tenemos el gabinete psicopedagógico. Entonces se trabaja mucho con el gabinete psicopedagógico, que nos ayuda mucho, que nosotros tenemos conformado, tenemos psicóloga, psicopedagoga y asistente social, ¿no? Entonces ellos hablan con la maestra, con la escuela especial. Si es un caso para que tenga que concurrir, concurre, y si no, hace como una escolaridad mixta, digamos. De mañana van allá y de tarde vienen a nuestra escuela, ¿no? Pero sí es un trabajo de hablar, de coordinar, de interactuar, y de padres predispuestos también, ¿no? Porque se habla mucho con las mamás. Las mamás, la verdad que hay mamás muy luchadoras, son mamás que están muy predispuestas, y la mamá que hace, que va y viene y le da todos los estímulos a su hijo, son mamás que realmente hay que decirles feliz día, mamá, porque realmente se mueven muchísimo por sus hijos. Eso también tiene mucho que ver. Hay mamás que tienen que hacer 4 viajes por día a diferentes lugares. Entonces,
todo es un trabajo colaborativo entre todos. Tal cual, tal cual. Eugenia, Paola Eugenia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Eugenia de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Sí. Los vengo siguiendo, por ahí no intervengo, pero sí los vengo siguiendo todos los sábados. Me parece interesante la propuesta, aprendo bastante. Hace año y medio que estoy en dirección, y estoy en la dirección de una escuela secundaria que tiene la modalidad Planea. No sé si escucharon, que es un convenio entre UNICEF y el Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán. No, Esta no escuela, conozco. ¿no? No, perdón Bueno, mi ignorancia. no, está bien, no, es que somos como provincias ¿Una escuela pilotos, piloto? pues, Ah, bien. claro, pues han iniciado en el 2018 con 16 escuelas en la provincia de Tucumán, y luego en la actualidad hay 101 escuelas que tienen esta modalidad. Y en esa entramos nosotros en el 2021, yo asumo en el 2024. Ajá. Esta modalidad Planea es una nueva escuela para adolescentes, donde el objetivo principal es que los alumnos sean protagonistas de sus propios aprendizajes. Se trabaja con ABP, tenemos bibliografía que nos acompañan, proyectos que comienzan con desafíos y por semanas empezar a avanzar. Se trabaja con rúbrica, donde el alumno tiene que conocer a qué tiene que llegar y en qué nivel está. Más o menos vamos avanzando de a poco. Muy bien. ¿Sí? Bueno, la modalidad parece muy linda, es muy linda, pero cuesta. Hay resistencia, obviamente, en los docentes que iniciaron la escuela y que de pronto no tomaron por Planea, ¿sí? Porque para Y tomar por... perdón que te interrumpa, Paola. ¿Son Sí, docentes con mucha antigüedad o claro. Sí, con bastante antigüedad en la escuela, creación, bueno, tiene 13 años la escuela, pero de pronto ellos ya venían de reconversión en reconversión, o sea, ya venían, eran parte de una escuela cuando fue GB3, estuvieron así, bueno, y me está costando, pero vamos de a poquito avanzando, convenciendo sobre que la modalidad existe y que tenemos que hacernos cargo de esto y trabajar de esta manera. Entonces, habilitamos bastantes estrategias, es flexible. ¿Qué contarles con esto? Planea ahora en Tucumán, el 30-31 de octubre, hace el primer congreso, ¿sí?, a nivel provincial, donde todas las escuelas van a poder conocer de qué se trata el proyecto Planea. Y nuestra escuela va a intervenir con exponencia, porque tenemos también el tema de la inclusión. Somos una escuela dentro de un municipio que está cerca de la capital, pero bueno, en el municipio nosotros somos como de llamarlo, como la escuela que está visualizada como inclusiva. Entonces tenemos muchos chicos con inclusión. Es allí donde tomamos nosotros nuestras exponencias, en un tercer año, donde tienen 32 alumnos, y hay 5 alumnos con discapacidades, distintas discapacidades, TEA, autismo, pero en distintos niveles, y entonces trabajamos mucho con la inclusión. Allí, en uno de los proyectos de Planea, se va a trabajar con el área de lengua, donde los chicos, por ejemplo, han trabajado un cuento en el área de lengua, un cuento que ellos tenían que leer, tenían que producir un diálogo corto y exponerlo. El producto final era exponerlo a través de una obra de teatro, de títere, etcétera, etcétera. En esa modalidad, digamos, con esa idea, la profesora y una de las profesoras de inclusión, que viene al apoyo a la inclusión, porque no todos esos 5, no todos tienen docentes de apoyo, pero hay 2 en el curso, se pusieron de acuerdo y trabajaron, adaptaron ese contenido para estos chicos, y en base a ello se potenciaron las capacidades. Por ejemplo, nombro un niño X, por decirle Lautaro. Lautaro dibuja excelente,
excelente, es un chico que hace maravillas. Entonces, ellos hicieron los bosquejos de lo que iban a hacer los títeres. Otro niño que, por ejemplo, no se relacionaba con nadie, no hablaba con nadie, hizo la presentación. Él fue el que hizo el diálogo de presentación y habló adelante de los compañeros. Y lograr eso fue para nosotros una alegría inmensa. Yo estuve en la exposición porque le dimos esa importancia. A ver, chicos, hay que hacer porque viene la DIRE para verlos, etcétera, etcétera. Entonces todo el equipo, la vice, la asesora, todos presenciamos esa muestra pedagógica porque no tenemos un tiempo de muestra. Durante el año lo pueden hacer cuando deseen los docentes con el grupo que desee y en el momento que ellos vean que tienen que mostrar, porque a los chicos les gusta mostrar lo que hacen. Entonces nos tomamos el tiempo para ir visitando esas muestras y no hacerlo en una semana, que por ahí la tradición es hacerlo en una semana de muestras donde todo el mundo ve lo que hacen los chicos en el curso, pero resulta de que el mismo alumno, que es excelente, pasa de docente a docente para mostrar, porque obviamente el docente va a lo seguro, a decir, este no me va a fallar, este va a hacer, va a estudiar, me va a traer. Entonces, no, nosotros acá cambiamos la modalidad. Todo el curso tiene que participar, el producto final lo tienen que mostrar, tal vez por grupo, 2 o 3, solo individual, pero los tienen que mostrar cada chico su producto final, como lo llamamos dentro de Planea. Entonces, acá eran 5 cuentos agrupados, y en cada uno de esos grupos había un niño que tenía una necesidad, era un chico de inclusión. Lo potenciaban de acuerdo a la capacidad, a la característica de cada uno de ellos. Por decir, como decía, Lautaro trabajó con la producción de los títeres porque él dibuja bien, porque él armaba el bosquejo, y los otros lo armaban de acuerdo a lo que él había propuesto. En el caso de Jerónimo hizo la presentación, es un chico que no habla, que nadie le escuchaba, nadie sabía que hablaba, era mínimo lo que decía, hablaba, y presentar, le dieron el diálogo, lo estudió, lo explicó, lo llevó a cabo. Se animó dentro del aula, pero se animó. Otra de las chicas que trabajó en una obra de teatro, o sea, era la presentación teatral, la representación teatral la hicieron del cuento, y ella participó porque le gustó vestirse, era la princesa, entonces se planteó todo eso. Estamos hablando de un tercer año, y que los compañeros respeten y lo incluyan ha sido, la verdad, que importantísimo, porque lo valoraron a los compañeros dentro de su diversidad, dentro de su capacidad diferente, ellos los tratan como uno más. Los chicos aprenden a manejarse con estos chicos de inclusión y verlos como compañeros. Trabajamos muchísimo sobre ello porque la diversidad en la escuela, como digo, cada curso tiene 2 o 3, 4, 2 o 3, no todos están acompañados, pero cada vez que ingresa o están en la escuela, nosotros siempre hablamos del respeto, de lo que es aceptar las diferencias. Entonces es un trabajo diario y el equipo contiene muchísimo los docentes. Hay resistencia, sí, es lo que escuchaba de que sí, que no sé qué hacer porque no sé ni cómo evaluar y todo lo demás. Sí nos pasa, es un día a día, una lucha, pero se puede, de a poco. Tal vez sea ese granito, bien, ya es un logro de este año. Entonces nosotros valoramos y continuamos y le contamos a los otros profes también esto. Se puede, mirar que Silvi hizo esto en tal lugar, así podés verlo desde el otro lado. Y nosotros trabajando en ABP, trabajamos por agrupamientos donde, por ejemplo, sacamos lo que son los departamentos de ciencias, bueno, los departamentos de comunicación, de ciencias, directamente hicimos agrupamientos donde cada agrupamiento tiene que estar un docente de cada área. Entonces, para las muestras, para los actos escolares, para todo, todos intervienen, no importa con qué curso, sino con el área. Si, por ejemplo, es algo, una fecha que tenga que destacar
siempre, bueno, la parte de historia está, pero algo que tengamos que demostrar, por ejemplo, el Día de la Tradición. Tenemos profesores de artística, entonces ellos van a hacer el número alusivo porque ellos, depende del área de ellos. Si bien nosotros acompañamos, toda esa semana se trabaja dentro de lo que va a ser ese acto. Paola, ¿me repetís el plan? El programa se llama Planea, Nueva Planea. Escuela para Adolescentes, Ah, ¿sí? bien. Así se llama. Muchas Y esto cuesta muchísimo, cuesta, como digo, la resistencia, pero como han ingresado también docentes nuevos, ellos también conocen, porque para poder ingresar tenés que hacer una entrevista donde te toman casualmente cuáles son los marcos normativos. Si bien tenemos marco normativo específico para el ingreso, nos llevamos de todo lo que es la estructura ministerial como corresponde, la estructura, digamos, tradicional, con todas las normativas tradicionales. Nos piden de este lado y nos piden del otro, pero trabajamos así en Qué esa bueno. forma. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo hoy, gracias Paola por Gracias. compartir. Yo hoy quisiera hacerles una pregunta pensando en todos los aportes que van haciendo cada uno de ustedes. Pregunto, ¿dónde plasman, sí, como directivos particularmente y como docentes, muchos de ustedes también, dónde dejan establecido cómo es la inclusión en sus escuelas? Desde la gestión misma, ¿dónde la dejan establecida? En ese plan educativo institucional, en el caso de Córdoba, o para el resto del país, ese PEI, o lo dejan establecido particularmente en el plan de mejora institucional, como tenemos en Córdoba, o particularmente en ese PCI. Voy diciendo varias, o sea, porque en Córdoba se ha puesto otro nombre desde el plan educativo institucional, porque, a ver, es un plan que abarca mayor tiempo, está construido y reconstruido y remixado cada vez que se va evaluando año tras año, hay que volver sobre el mismo para efectivizar en ese plan de mejora institucional. ¿Quieren escribir en el chat, por favor? Los leo. Para hacerlo más dinámico, quiero saber cada uno. Y desde la escuela, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, se entiende. Acá Fabiana dice en el PEI, en el plan de mejora y en los acuerdos institucionales. Bien. María Nélida nos dice no. Bien, vuelvo a repetir. ¿Dónde colocamos la mirada de inclusión en los documentos que tenemos como escuela? Muchas de ellas, porque acá no está solamente la provincia de Córdoba, está Tucumán, está Salta, está Entre Ríos, está muchísimo, incluso también está Ecuador a través de uno de los participantes. Me encantaría saber, como para poder andamiar un poco hoy en la temática que vamos hablando. Los voy leyendo. ¿Queda claro ahora? En el PEI y PMI, claro. En provincia de Santa Fe, Rosario, PEI, Proyecto Educativo Institucional Inclusivo, perfecto. Y después Fabiana dice, cada niño tiene su propio PPI. A ver, ese proyecto pedagógico individual, ¿todos los tienen? ¿Debemos realizarlos todos? Sigo leyendo.
Acá nadie es dueño de la verdad absoluta. Cada escuela, recordemos que es un terreno, un contexto totalmente diferente al otro. Nadie acá tiene la receta, ¿no? Acá me dice en el PEI y en el proyecto educativo. A ver. Acá me dicen PEI, PMI, PAL, PCI. Bien. Sigo leyéndolos. Que están incluidos con la escuela especial. O sea, que hacen un abordaje desde la corresponsabilidad, Fabiana. Escuela de nivel con la escuela especial, ¿verdad? En nuestro caso, PPPI. ¿Querías especificarnos algo más? Proyecto pedagógico. A ver, si Noemí, si aclarás. Acá dice PEI, PCI, AE, los acuerdos escolares de convivencia, PAI, en la provincia de Río Negro. En los informes específicamente que se desglosan del plan de mejora institucional, Isabel, o del plan educativo institucional, o PEI. En los acuerdos también, en el PEI y acuerdos institucionales, bien, claro. Bien, Fabiana, acá me dicen, en las adaptaciones curriculares que se hacen en cada planificación y en los informes que se hacen sobre los avances en cada trimestre hacia el DESE, que se discuten en juntas de curso o que van a la UDAI. ¿Podés aclararme desde Quito, DESE, UDAI? Perdón, no, para entrar bien en tema. La UDAI es el organismo que en este caso se encarga después de cada uno de los casos especiales. O sea, la educación inclusiva aquí en el Ecuador, lo que hace la UDAI es, el DESE tiene que presentarle informes de los estudiantes, no mensualmente, sino cada trimestre, en este caso, porque estamos hablando que se está haciendo cada trimestre. Entonces, la UDAI es el organismo dentro de los distritos que en este caso maneja los avances de los estudiantes exclusivos que van desde el DESE. El DESE es el Departamento de Orientación, Psicología, que hace el asunto pedagógico y psicológico dentro de cada escuela. Antes se llamaba Departamento de Orientación Vocacional, ahora es Departamento de Educación Psicológico, algo más, pero el DESE es el que se encarga, es el psicólogo en la parte inclusiva. Entonces, por eso, o sea, los informes primero van al DESE y del DESE establece todos los avances y informa a la UDAI, que en este caso es la que después decide si es que seguimos con ese estudiante o es derivado a una educación especial. ¿Quién lo decide? ¿La DESE? Entonces, el UDAI. Con el UDAI. El UDAI, porque sí, porque ellos son un organismo mayor. Es como si fuese, a ver, la inspección que tenemos nosotros en Argentina, los supervisores. Nosotros estamos divididos por Ministerio de Educación, supervisores, Secretaría de Educación, Secretaría de Planeamiento. A ver, y entre todos deciden, o es el nivel de escuela, perdón, vuelvo a preguntarte, ¿cómo es el nivel de escuela con el personal jerárquico superior? Acá hay 3 tipos de casos, ¿no? Nosotros se divide grado 1, grado 2 y grado 3. Los estudiantes de grado 1 son los que, en este caso, tienen una discapacidad pero menor. El grado 2 también tiene una discapacidad pero menor, y en esos 2 casos no se hace una adaptación curricular. Se les da los mismos conocimientos que se les da a los demás estudiantes, pero con ciertos cambios. Con apoyos
de acceso y con ajustes razonables, hablaríamos. Bien. Sí. Los grado 3, en este caso, son casos como síndrome de Down, casos de un poquito más complicados, no pueden recibir, obviamente, los mismos conocimientos. Entonces, ahí sí se hace una adaptación curricular. Me ha tocado hacer adaptaciones curriculares. Hay un estudiante en octavo, está con los compañeros de octavo, pero yo le doy los conocimientos de segundo de básica. Entonces, a esos estudiantes que están en grado 3, al final de cada trimestre, hoy en día, se hace un informe de cómo se va avanzando. Y de acuerdo a esos informes, después la UDAI es la que decide si se lo tiene que mantener dentro de la escuela, dentro de la institución, o derivarle a una escuela especial. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Leonardo Buitrón. ¿Cómo? Leonardo Buitrón. Leonardo, ¿estás en calidad de directivo, de docente? Docente de literatura. Docente de literatura en un nivel medio. Para básica superior y bachillerato. Bien. Yo te hago una pregunta en cuanto a lo que, porque ya son varios los encuentros que nos acompañas, estoy muy agradecida, es conocer también qué otra educación inclusiva se está dando en nuestra Latinoamérica, ¿no? Y yo te hago una pregunta, ¿qué te parece que nosotros deberíamos estar remixando desde la Argentina? ¿Y qué te parece desde Ecuador? ¿Qué estarías remixando? ¿A qué reflexión llegarías? No, a mí me parece interesante los encuentros, es por el hecho de que, o sea, veo las experiencias y observo qué es lo que está pasando en otros lugares. O sea, yo en este momento no poseo una práctica in situ, porque estoy buscando empleo acá en Ecuador. Entonces, yo lo que yo hablo es de los 10, de más de 10 años de experiencia que yo tengo como profesor en los colegios, ¿sí? Entonces, manejo el currículo, manejo todo el sistema por la experiencia, pero yo no soy preparado en docencia, soy comunicador social, soy un autodidacta de la literatura. Y parece que un poco el tema de ser autodidacta y solo tener la experiencia es lo que en este último año me ha mantenido solo como profesor de un instituto y no estar dentro del sistema colegial. Pero me parece que es importante que uno se esté actualizando durante este tiempo de conocimientos. Entonces, en esos conocimientos he encontrado aquí en los encuentros las experiencias adecuadas para seguir actualizándome y no quedarme relegado de ese sistema por lo que ahorita estoy. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias. Perdón. Sigo leyéndolo, ¿sí? Bien. A ver, proyecto acá, nos dicen proyecto político pedagógico institucional. Sigo con las respuestas que estuvieron dando. Buenos días, en el PEI y cada docente trabaja en el PPI, como es Entre Ríos. En el marco de acuerdos institucionales, bien, en el PAI y acuerdo de convivencias en la planificación situada. Después, proyecto educativo institucional en los PPI de los niños. Y lo bueno que tuvo Córdoba, acá Fabiana dice, que en el IEF, sí, se pudo agregar los contenidos trabajados con el PPI, tal cual. Eso como trayectoria educativa individual realmente concretiza
qué aprendizajes ha logrado. Está genial, aunque a la hora de hacer los IEF también no deja de ser tedioso, pero bueno, está genial. Acá Paola Eugenia nos vuelve a comunicar. En Planea, que es el plan, se presenta un plan de mejora institucional, una planificación curricular y los informes de los docentes de apoyo a la inclusión de los alumnos que cuentan con equipos externos, informe de los profesores de ATE, acompañamiento de las trayectorias escolares. Si hay algún alumno con PPI, los acompaña la asesora pedagógica de la institución. ¡Qué bien! Bien. Y ahora vuelvo a preguntar para todos, salvo que no tengo ninguna manito acá, dicen en el PEI, y acuerdos institucionales. Vieron que el plan educativo institucional o PEI es donde dejamos marcada qué escuela queremos y a dónde vamos. Entonces, desde ese lugar estamos, es nuestra estructura, es nuestra columna vertebral como institución donde tenemos que año a año remixarlo, ¿no? Y en esa mirada, yo volviendo también al marco teórico veía, ¿no? ¿Cuál sería la temporalidad en este plan educativo institucional? Tiene que ser entre 4 o 5 años, pero eso no quiere decir que es un documento que no tiene que quedar estancado. Y se acuerdan que en algún momento nosotros estuvimos hablándolo, que cuando tenemos nuevos docentes en la institución, era el momento de también de proveérselo para que sepa cuál es la mirada, cuáles son las pautas, cuál es la visión, cuál es el objetivo general de esa estructura que tenemos. Considerar que ese plan educativo institucional, donde tiene que quedar marcado, ¿sí?, la mirada, la visión que tiene como escuela, tiene que tener, en definitiva, tiene que ser como un dispositivo estratégico donde sea una herramienta política, holística y también integradora que debe superar su condición de documento también. A veces lo dejamos durmiendo y no lo actualizamos y eso implica, ¿cómo es?, que no le estamos dando el valor en cuanto el valor que tiene ese PEI. Y cuando hablamos del valor en este plan, que ya no es que una vez se hace y no se vuelve a tocar, sino que es la identidad institucional y que todo el colectivo docente lo tiene que tener, cuáles son los objetivos generales y cuáles son las metas, y en esas metas que son a mayor tiempo lo que difiere de un objetivo general de un objetivo como es específico, es decir, que es todo lo que tiene que ver a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los indicadores de logro que voy a tener en mi institución? Y a su vez, esa estructura organizativa que tiene que tener este plan. Y en esa estructura, a ver cómo conformo los equipos. Estaba leyendo también varios libros yo soy una fiel seguidora y comparto plenamente el criterio que tiene Laura Lewin en directivos, en cómo organizar la institución, y que casualmente anoche mirando, vieron que nosotros los docentes constantemente tenemos un montón de bibliografía, y me encontré de Laura Lewin, como es, donde habla de lo que es la gestión, tiene que ver con gestión educativa en acción, que es realmente un caballito de batalla. Y por el otro lado, bueno, Sandra Sánchez y Néstor Sorsoli son muy capos para hablar en la formación de docentes, de directivos y de supervisores, que estuve leyendo un poco en los grupos. Yo no soy mucho de más que hacer algún comentario o a último momento le paso a Adrián cómo es, mira que surgió la necesidad de dónde plasmar ese diseño universal de aprendizaje,
si en el plan educativo, si en el plan de mejora. Bueno, sobre ese lugar vamos a estar charlando. Y también estaba mirando Sandra Sánchez y Néstor Sorsoli, todo el material que tiene, desde gestionar desde la diversidad en aulas, ¿sí? Instituciones, territorios, que es un poco no, esa escuela contextualizada, esa escuela en territorio. Y anoche leía, ¿no? ¿Qué tengo en cuenta en mi estructura organizativa? Y preguntarnos, ¿no? ¿Dónde dejo plasmado? ¿Dónde dejamos? No es dónde dejo como directivo, ¿no? Salir de ese paradigma como del conducir, no, hablando desde ese liderazgo distribuido que hoy debe tener la gestión educativa, ¿no? Desde el consenso, el trabajo, no de forma piramidal, burocrático, sino desde un consenso, desde un bloque, ¿no? Y en esa conformación de equipo, en esa distribución de roles, responsabilidades y en esa gestión de los recursos humanos e institucionales que el otro sábado hablamos, ¿no? ¿Cómo que yo dije, ojo con la palabra que estoy empleando, no en el uso en sí, de cómo puedo potenciar y hacer una gran ayuda en lo que yo estoy necesitando, ¿no? Y también, ¿qué proyectos centrales tiene este plan educativo institucional? Hablando desde ese proyecto curricular institucional, hablando desde ese proyecto de los AEC en Córdoba de convivencia, hablando también del proyecto específico. Entonces, aquí es donde yo tengo que me dejar marcada qué escuela tengo. Y en esa escuela que yo tengo, que sea un documento, no que vive en el cajón, no, que esté a exposición de todos, de los docentes, de las familias, y que esté visual, que sea visible para cada uno de los que entra a mi institución, para saber dónde estamos parados y qué queremos, cómo queremos trabajarlo. Creo que es de ahí donde yo tengo que dejar marcado en esa micropolítica institucional como expresión de los lineamientos, ¿no? De esta escala política educativa y concretas en cada una de las instituciones, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en ese plan educativo tengo todo lo político, lo estratégico, lo holístico, la manera integradora, y también tengo que tener mis fuentes, tienen que estar avalando, respaldando este documento desde las políticas educativas nacionales, provinciales, que son las jurisdiccionales, teniendo siempre ese fundamento socioantropológico, psicológico, pedagógico, didáctico, en todos estos componentes que tienen que ir en un punto de encuentro en donde es el punto de partida inicial. En ese punto de partida me va a dar la identidad de quiénes somos, me va a dar esa imagen de objetivo, es decir, ¿qué deseamos? Es decir, de ser, de quiénes somos, a donde queremos ser, ¿sí? Misión y visión, tal cual, Karen, y tenerla bien en claro, a dónde vamos. Y dentro de esa planificación de escuela, en el caso de Córdoba, y creo que todos, apuntar a ver lo que puede ser y organizar esa estructura de recursos, organizar como es desde el proyecto curricular institucional, desde ese proyecto de convivencia, desde ese proyecto específico. ¿Cuál es el compromiso que tenemos todos? Que no es precisamente del director nomás, es de todos. Por eso hoy el paradigma es otro, ya no es conducir, sino que es integrar de una forma con este liderazgo que tiene que ver en donde trabajar en un clima de corresponsabilidad que tiene este modelo social, ¿no? Y hacer siempre, yo sé que cuando nos hablan a los docentes,
como a los chicos de esa evaluación. Y sí, sin evaluación yo no sé dónde estoy parada. ¿Cómo hago ese monitoreo? ¿Cómo hago ese seguimiento? La evaluación debo hacerla a través de rúbricas y bueno, ahí tenemos las tecnologías, ¿no? Para poder. Y bueno, esta es la estructura que cada escuela debe tener marcado. ¿Para qué? Para después llegar a lo que llamamos a ese plan de mejora institucional. En ese plan de mejora institucional, que una vez que yo evalué, miré, hice ese seguimiento, a ver, ¿qué plan de mejora? Acá está la diferencia entre ese plan educativo institucional que es a largo plazo, en donde tengo esos objetivos a corto, mediano plazo, pero después se debe desprender, desmembrar del mismo ese plan de mejora, en donde ese plan de mejora tiene que tener sí o sí ese proceso de mejora de la misma escuela contextualizada, ese proyecto estratégico que debe tener una temporalidad de 1 año, 2 años, con un abordaje puntual. Y acá está la inclusión. Acá también debe estar, y debe estar desde el inicio de ese PEI. Entonces, acá está en este plan de mejora institucional que sale de ese plan educativo institucional, se inscribe dentro del PEI con una menor escala, pero con mayor especificidad. Ahí está, ¿sí? Donde yo debo marcar ese plan, donde tiene una primera, donde tiene este plan de mejora, tiene diferentes fases, ¿sí? Claro, es lo macro para ir a este plan de mejora institucional, para ir ya a lo micro, ¿sí? Donde debo tener varias fases en la construcción, precisamente son 3. Una de ellas tiene que ver con el reconocimiento, la identificación, la definición, esa jerarquización problemática institucional emergente. Es decir, ¿qué está pasando en mi escuela? ¿Cuál es mi problemática? ¿Cuál es la necesidad que le urge mejorar a mi escuela? En una primera fase. En una segunda fase es definir qué objetivos de mejoras voy a establecer, qué metas, cuáles son las líneas de acciones que yo debo incurrir para salvar esas necesidades y problemáticas emergentes. Y ahí está la planificación en esta fase estratégica del proyecto para llegar a la tercera fase que tiene que ver con la implementación, el desarrollo de ese plan de mejora institucional. Es ahí donde nosotros tenemos que dejar plasmado cómo es en esta fase, formando este proceso integral que va desde el diagnóstico a la evaluación de resultados. Y como lo dice nosotros desde las políticas públicas de Córdoba, tiene que ver con algunas características, debe ser coherente, todo lo que vamos a mejorar coherente a la necesidad que tenemos, debe haber una congruencia entre esos objetivos, las metas de logro, tiene que haber también en esas líneas de acción, entonces hable de coherencia, congruencia, tiene que tener pertinencia, este plan de mejora institucional, de las líneas de acción hasta las estrategias con las problemáticas, ¿sí? Que tiene que ver, tiene que tener una cierta claridad sobre la planificación que voy a estar realizando. Y ahí yo sé, y estaba en estos días también dialogando con varios directivos en experiencia propia, que hay una cierta resistencia a la hora de la metodología, de cuál es esa claridad de ese plan de mejora, ¿no? El diseño universal de aprendizaje cuesta muchísimo
aplicarlo. Cuando es un diseño que debe abarcar a toda mi clase, ¿sí? Entonces, también en estas características del plan de mejora, que nombramos coherencia, nombramos congruencia, pertinencia, claridad, debe ser viable, ¿sí? Cómo implementarlo, con un tiempo, con qué recursos, con los plazos previstos para tener, aparte de viabilidad, visibilidad. Es decir, que responda a los compromisos de cada uno de los docentes. Desde esa mirada tiene que estar este plan de mejora. Para llegar a la autoevaluación, es decir, que debe ser colectiva, integrando los diferentes población colectivo docente para llegar, ¿no? Y remirar en este plan de mejora, a ver, yo tengo una gestión escolar, ¿no? En esa gestión escolar, ese plan educativo institucional debe ser participativa, esa misión, esa visión compartida con objetivos y metas. También debe estar integrada en esta dimensión de autoevaluación, ¿no? Institucional para poder remixar ese PEI a la familia, la comunidad. Debe ser un espacio. Cuando yo remixo ese plan educativo institucional, debo darle también la apertura a la familia y a la comunidad. Sé que como directivo, como docente es tedioso, pero hay que hacerlos para poder visualizar la necesidad que tienen las familias y la comunidad misma. También considerar en esta evaluación que hacemos, en esta autoevaluación de este plan de mejora institucional, cuál es el currículum, cuál es la práctica misma que tenemos, cuál es el encuadre pedagógico, didáctico que empleamos, que desarrollamos, a su vez cuáles son las trayectorias escolares, considerando qué matrícula, qué promoción, qué repitencia, qué sobredad, qué ausentismo, qué resultados y aprendizajes tenemos. También, cuál es el ambiente y el clima que está inmerso en esta institución. Y a su vez, el desarrollo profesional, que debe ser una formación continua en participación de eventos académicos, evaluación reflexiva, motivar, automotivarse para una formación más rica, más provechosa para lograr prácticas con trayectorias escolares que realmente con aprendizaje que sí importan, ¿no? Y que deben ser significativas. Y ir terminando un poquitito, ¿no? En esas orientaciones de autoevaluación, ¿no? Es considerar un poco y desde la mirada inclusiva, en la mirada del enriquecimiento de ese aprendizaje significativo, en ese andamiaje que debe hacer el directivo también con los docentes, como Rutger nos invita, en ese colectivo heterogéneo como Annie Hobbes invita a remixar y también plantearnos de qué se perdió ese estudiante si no vino hoy a mi clase, o desde esa escuela inteligente que David Perkins nos propone, a ver, estamos todos en la misma onda, estamos todos pensando en esa escuela activa, metacognitiva, reflexiva. Entonces, en esas orientaciones de autoevaluación, decir, a ver, ¿qué se va a evaluar? Decir, ¿qué procedimientos voy a implementar? ¿Quiénes van a participar? ¿Con qué instrumento y en qué tiempo? ¿Y cómo voy a tratar los datos? Eso también tiene que hablar en una objetividad de ese colectivo educativo. Entonces,
es ver, ¿sí?, en ese acompañamiento cómo lograr esa escuela posible, como le decimos en la provincia de Córdoba, ¿no? Y en ese acompañamiento que hablábamos el sábado pasado de la asesoría de ese directivo con ese docente, porque antes, cuando iniciamos hoy este diálogo docente, hablábamos desde el no. Bueno, nos encontramos con muchos no pueden, no se hace, también resistencia en ese colectivo cuando hay, no todos tienen la misma pasión, no todos están motivados de la misma manera, y hoy como sociedad misma que nos encontramos tan desbordados, no solamente de la parte económica, sino también social, política, cultural. Entonces, considerar el asesoramiento desde la formación continua, desde la participación como es académica, y también desde esa evaluación y reflexión. Ahí tiene que ver cómo implementar esta política de inclusión, no importa qué provincia, ¿sí? ¿Cómo planifico estratégicamente? ¿Cómo remixo cada uno de mis documentos? ¿Cómo los hago visibles, no solamente en mi colectivo institucional, sino a toda la comunidad y a toda la familia? Laura Lewin es una promotora constantemente de la escuela para padres, y yo coincido plenamente y con mi experiencia de que cuando estás dando la apertura al docente, cuando lo asesoras y también a la familia, el estudiante aprende, pero está en la apertura que tengamos, está en la reflexión que tengamos, está también en como directivos cuando Sandra Nicastro habla de ver a la escuela como un todo holístico y visualizarla no desde el no, como hablábamos al principio, sino desde un todo. Bueno, y ya estoy hablando por demás. Sí, Gloria. Muy buenos días. Buen día. Justamente eso que, mira, anoté varias cuestiones que van a fortalecer seguramente lo que nosotros hacemos. Y en eso de la inclusión, me gustó mucho esto de una planificación sistemática. Nosotros Sí. esta semana hicimos una reunión de equipo directivo y trabajamos sobre 3 criterios específicos como indicadores que tienen que ver con la configuración demográfica que nos está afectando en cuanto a matriculación. El otro es el contexto, cómo se da eso en nuestro contexto, y la gestión. Y me viene bien porque justamente nosotros comenzamos no una escuela para padres, pero sí vemos la necesidad que los padres nos piden talleres con una psicopedagoga que nos acompaña en este tiempo, pero no lo tenemos sistemático. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy hacemos talleres con los padres, la salita de 3, mañana acompañamos a los docentes con algún tallercito sobre nuevas estrategias, pero no de manera sistemática, o sea, vamos como emparchando las necesidades, las urgencias que aparecen. Entonces me viene muy bien esto que decía, ¿no es cierto?, una formación continua y una evaluación permanente de cómo desarrollar ese proceso de trayecto formativo. Y después el DUA, que nosotros acá en nuestra institución no lo trabajamos. Entonces me parece muy bien incorporar esto. Y me gustó mucho lo que hablaba la colega de UNICEF de Planea, en la modalidad Planea. Entonces me voy a poner a investigar a ver en qué consiste y cómo nosotros también podemos incorporar. Buenísimo, Gloria. Y todo material que pueden pasar en diálogo, pásenlo. Eduardo nos ha pasado muchísimo de las aulas móviles. No dejen de pasar material. Que sea, a ver, Diálogo Docente de la RIGE es un espacio que gracias
a ese compromiso con la educación que tiene Adrián y la RIGE misma, debe ser un lugar donde podamos encontrar respuestas, pero también donde podamos plantear las inquietudes que tenemos a día. Vuelvo a repetir, cada uno con su impronta, cada una con sus necesidades, cada uno con las inquietudes y con todo lo que trae en sí. Entonces, hagan este espacio que hoy nos promueven, nos provee, como es desde esta plataforma, un lugar interactivo, un lugar participativo que nos ayude a poder remarla, entre comillas, cada día y reconstruyendo lo que es la educación, porque eso es lo que estamos haciendo cada sábado, ¿o no? Bien. Sí, gracias, Gloria. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Hay alguna duda? Estuvimos hablando en un taller en el 11º, 12º de estos diálogos, de cómo realizar esa diversificación curricular, ¿no? Cuando es de acceso, cuando son ajustes, una cosa, recalcando un poquito, ¿no? Una cosa era los accesos y otra cosa es cómo es los ajustes razonables. Y que no todo estudiante tiene un proyecto pedagógico individual, en definitiva, y no todos lo necesitan, porque para eso hacemos acceso o para eso podemos hacer ajustes razonables, que antes era lo que se llamaban las adecuaciones. Hoy va cambiando esta modalidad, esta inclusión, y creo que para bien hablar ya de personas en situación de discapacidad, ¿se acuerdan cuando tuvimos a Gisela de Dominici, que nos habló, que es experta en educación especial, de cómo también hablar, comunicar sobre nuestra población, sobre nuestra heterogeneidad también. Eso considerémoslo de modo constante. Y algo que dijeron también, continuando en este plan educativo institucional, de este plan de mejora institucional también, ¿no? En esta parte en donde el directivo, como tanto insiste Rutgard, en esas asesorías que se deben establecer en ciertas instancias mensuales, quincenales, tratar de promover en esos docentes esa formación continua, en donde se les pueda brindar bibliografía, se les pueda brindar esa capacitación entre pares. Yo a veces, desde mi experiencia, hablando y pensando en voz alta, ¿por qué nos cuesta tanto sentarnos a todos? Y díganme, me encantaría que lo escriban en el chat, si en sus escuelas, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cada cuánto toman un tiempo para decir, bueno, tenemos una reunión en donde tenemos que escucharnos todos, qué estrategias estamos utilizando, cómo estamos trabajando? A ver, escriben en el chat para leernos. ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cada cuánto crean como directivos, docentes, como es, a ver, un espacio para decir, mira, yo estoy aplicando esto, mi población es de este modo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo explicarle al otro? ¿Cuánto nos cuesta entendernos también como docentes? Yo remarco siempre esto, y será que desde mi experiencia me costó que me lo hagan, no es que me costó que me lo hagan entender, sino que nunca
no sé si valoraron en el sentido o me dijeron, mira, tus prácticas pueden inspirar a otros. Entonces, desde ese lugar, desde mi propia experiencia, ¿cuál es hoy la mirada para hoy en este diálogo, no? A ver, estamos proponiendo un espacio para ponderar al otro, empoderarlo. A ver, ¿qué experiencia estás haciendo? Cuenten, a ver. Ah, bien, mira, Gloria, acá Paola te compartió un enlace para que te interiorices de Planea Tucumán. Copialo, copialo, Gracias. ¿sí? Y colócalo también, Paola, en el grupo de diálogos docentes que tenemos, por favor. Sí, los leo. ¿Cada cuánto se reúnen en las escuelas? ¿Y qué temas tocan? Acá me dicen, soy docente. En mi escuela solo nos reunimos una vez por mes, para que ya entró otro, una vez por mes para las reuniones plenarias. No tenemos tiempo para compartir con otros nuestras prácticas docentes, lo cual opino que sería tan maravilloso y constructivo. Es la conclusión que yo he tomado, Fátima. Qué lindo hubiese sido haber escuchado a mis colegas y decir, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Porque a mí me puede servir. Y también ese es el modelo de corresponsabilidad. ¿Por qué nos resistimos a escucharnos? ¿Por qué nos resistimos a empoderar entre docentes, empoderarnos de las prácticas mismas que cada uno hace? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta tener esa apertura flexible de co-colega, de co-corresponsabilidad? Y también darles la apertura en esas reuniones a los docentes de apoyo a la inclusión. ¿Para dónde vamos? Parece que el docente de apoyo a la inclusión viene por tal estudiante y en definitiva no es esa la función del DAI. No es esa, ¿eh? La función es acompañar desde la planificación estratégica y muchas veces yo aprendí también de la mano de Gisela que hemos trabajado en los grados juntas, en donde cada una se movía de los roles. Es ahí donde podemos reconstruir la educación. Lo sigo leyendo. Dice, este espacio, ese espacio social solamente en las jornadas institucionales. Dichas jornadas ya están planificadas desde el Ministerio de Educación. Sí, son la jornadas de formación situadas. Solamente contamos con espacio cuando coincidimos en horas especiales. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Las hacemos, ¿se acuerdan? En ese plan de mejora institucional, hacerlo visible, viable, comprometido, identificación. Bueno, sigo. Las experiencias, Sara nos cuenta, las experiencias entre colegas enriquecen tanto y no se generan con la frecuencia necesaria, tal cual. Cada docente es un investigador in situ. Yo les comento que desde las redes que trabajo y que promuevo los congresos, las disertaciones, esto de remixar la educación, invito a cada docente a empoderar su accionar diario. Cada docente es un investigador in situ, porque tiene una planificación, porque tiene un documento, porque tiene una hoja de ruta y tiene su propia experiencia. Y cada uno tiene su propia personalidad, impronta y formación también. Entonces está ahí la cuestión. El tiempo de encuentro siempre se encuentra en las jornadas que terminan en general siendo tiempo que se va y no siempre son tiempos de encuentro. Se debería empezar a resignificar el objetivo de la jornada, tal cual. Acá Roberto nos dice, en Entre Ríos, espera un momentito, que se me fue,
Nivel secundario orientado, nunca podemos reunirnos todos los docentes en las jornadas institucionales. Superposición horaria, multiplicidad de instituciones, sobrecarga administrativa, etc. En el nivel medio, en el secundario, es mucho más difícil, Roberto. A ustedes muchas veces se los llaman los docentes taxi, van, vienen por instituciones. Perdón, son muy pocos los docentes que tienen toda la carga horaria en una sola institución. Y eso también no deja de ser, pero hay formas también que se puedan estar implementando, me parece. La tecnología vino a ayudarnos, no a hacer otra cosa. Acá nos dice Nélida, una vez por mes en consejo consultivo, solo para informar. Para informar, Ruphard nos dice, envíen un correo, informen en qué lugar estamos, qué necesitamos, cómo organizarnos, es decir, desde las directivas mismas, pero empleemos, hagamos una capacitación, hagamos un espacio de intercambio de experiencias. Silvina nos dice, en mi escuela tenemos una vez al menos en una jornada para leer material que a veces no terminamos de leer, pero podemos conversar sobre alguna situación que requiere de ser hablado. Me encanta eso. Por más espacios de intercambio, bueno, me encanta todo lo que han estado, escribiendo, me encanta. Hay alguien que vi, Sara, acá nos dice, a ver, sí, sí, los docentes tenemos la mejor visión sobre aquello que sucede en las aulas, salas, lo no documentado, de experiencia directa. Bueno, tenemos que animarnos a escribir. Les cuento desde mi propia experiencia y se la sumo a ustedes. Invitemos a cada uno de los docentes a que la escriba. ¿Y saben qué? Tratemos de promover un espacio institucional para salir a la comunidad. Decir, bueno, estas prácticas las estamos llevando así. En la provincia de Córdoba está sucediendo un poco a través de la Feria de Ciencias y se están haciendo también muchos congresos. Yo sé que cuesta muchísimo organizar un congreso, pero el congreso lo hacemos todo desde las experiencias mismas, desde el lugar, el abordaje, porque siempre cada una de nuestras prácticas inviten a sus docentes a que las puedan comunicar, porque siempre tiene algo porque provoca curiosidad, creatividad y ese pensamiento crítico. No hace falta escribir en tantas palabras. Generalmente, con 300 palabras podés comunicar cuál es tu objetivo, tu título de esa experiencia, ese objetivo, esa metodología y la conclusión. Muy simple. Aprendamos a escribir, ¿sí? De una manera breve. ¿Qué experiencia trabajé? ¿Qué me resultó? ¿Qué debería remixar? ¿Sí? Y otra de las cosas, saliendo de ese plan de mejora institucional, yendo a esa planificación estratégica, a ver, que sea esa hoja de ruta en donde sea flexible y no como algo acabado, desde la experiencia, desde la creatividad. Tratemos de experimentar y de publicar lo que hacemos, creando más de estas experiencias. Jorgelina nos dice, están las reuniones de personal una vez al mes. También reuniones semanales con los DAI. En la medida de las posibilidades, los docentes se reúnen con la vicedirectora una vez por semana, siempre que se pueda organizar la atención de los estudiantes, tal cual. O sea, yo sé que no me es lejano decirles que en la escuela se aloja la escuela
todo hoy, ¿no? Todas las demandas sociales, todas las necesidades van a la escuela. Sé que nos hace falta mucho compromiso, sé que nos hace falta mucho tiempo, mucha responsabilidad y muchas veces, para no decir siempre, mucho respeto, porque todo recae sobre la escuela y la obligación es de la escuela. Y desde estas políticas que a veces sentimos los docentes que están realizadas detrás de un escritorio en donde no están para desarrollar en terreno, en contexto. No, a ver, vuelvo a decir, no estoy ignorando esto, pero el respeto, cuántas veces nos sentimos desbordados con todo lo que pasa en la escuela, pero tenemos que humanizar nuestras aulas y nuestras prácticas y nuestras escuelas. Pablo Freire nos dice, humanicemos. Y en ese humanizar, en esa flexibilidad, en ese sentido, en esa evolución, en ese contexto, desde esos ejes, hablando un poco, que tengo un poquito más de experiencia en las políticas públicas de la escuela posible, desde esas dimensiones, sé que la carga es pesada, pero es acompañándonos, humanizándonos, compartiendo, acompañándonos en el sentido de nuestra salud también, para poder promover una educación humana con aprendizajes significativos. Nuestro fin último siempre es nuestro estudiante, pero para que nuestro estudiante pueda tener un aprendizaje significativo, primero hay que ver qué es la prioridad. Entonces, ahí está la cuestión. Los leo. Roberto nos dice, valoro microencuentros en salas de profesores, tal cual, intercambiando ideas, propuestas, proyectos, prácticas y trayectorias. Quedan en la oralidad. Son lentas, inacabadas, restringidas, muchas veces solo quejas, pero son importantes y valiosas porque generan cambios e inclusión, tal cual, generan cambios e inclusión. La escuela está desbordada, pero no dejemos de promover ese espacio, ese encuentro para poder conversar de lo que nos está haciendo ruido, de lo que nos está haciendo mal, de lo que nos aqueja en sí. Entiendo que hoy, como directivos, y muchos de ustedes podrán escuchar muchas quejas, pero bueno, revirtamos, acompañemos, pongamos el humor. Anoche leía también todos estos días, a ver, Laura Lewin nos dice, a ver, si el docente entra a su aula resfriado y toda la clase está resfriada, si a ver, si lo llevamos a la orden de ese directivo, si entra enojado, yo sé que está desbordado, que son muchísimos los documentos que tiene que completar, complementar, encuestas, entrevistas. Aparte de eso, la evaluación, la remisión de cada uno de los documentos, la supervisión, el asesoramiento, es muchísimo. Pero si le ponemos humor, porque detrás de cada humor hay un compromiso, hay un respeto, hay una responsabilidad, y ahí está la escuela humanizada que Pablo Freire tanto nos promueve desde tantos años atrás, ¿sí? Hagamos de la escuela una cocina, nos decía un gran catedrático en pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo, queridos docentes, que hay que ver, hay que tener una mente
tener una mentalidad de crecimiento que Laura también nos invita a tener, salir de ese crecimiento fijo, ¿sí? De esa mentalidad fija, sino una mentalidad abierta de crecimiento, de adaptabilidad. Lo sigo leyendo. Muchas gracias por cada una de las experiencias, no, gracias a ustedes, excelente encuentro. Acá dice, en las dos, Martina nos comenta, en las dos escuelas donde trabajo nos reunimos 2 veces al año por el PET. Luego se reúne el equipo directivo y coordinadores. Luego se comunica por circulares o bien desde cada departamento a través de WhatsApp. Y hago una pregunta, ¿no? ¿Nunca hubo un encuentro de todo el personal, Martina, de ese nivel? O sea, hay que promover más espacios de encuentro, porque es la manera de sostenernos, es la manera de escucharnos y de mirarnos. Pasa por ahí la cuestión. Y yo no creo que remixando o reconfigurando un PEI desde los diferentes estamentos, humildemente, desde mi propia experiencia, puedo hablar que no resulta. No resulta porque nadie sabe cuál es la visión y la misión en definitiva, o la saben por encima de una manera superflua. Y no es eso lo que necesitamos. Hoy la educación necesita de que todos hagamos parte, nos comprometamos con esto. Entonces, así me parece que desde mi propia experiencia, no deja de ser cumplir, 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 cumplir. Y en la medida que cumplimos, no estamos remixando esta escuela inclusiva y no nos hacemos cargo todo de todos. Desde ahí me parece. Bueno, no sé si alguien quiere compartir, opinar, realizar una conclusión. Por favor, intervengan. Me encantaría escucharlos. Acá Jorgelina nos dice, Blackman dice gestionar, a ver que abro el chat de nuevo. Tal cual. Blackmar en el 2017 dice, gestionar es hacer que las cosas sucedan. En ese gestionar yo te diría, Jorgelina, que no es conducir, es hacernos cargo todo desde este modelo social, desde la corresponsabilidad, ¿sí? Bueno, acá también... Y a veces, perdón, Mariela, y a veces ese gestionar es dejar de hacer un poco para que otros sean los protagonistas. O sea, darle lugar y creer, me encanta esta palabra, y lo vi en un corto de un film, la película de Kung Fu Panda. Hay un corto que el maestro dice, creer en que el otro puede. Yo lo digo así, creer en el otro. Me encantó ese corto que, bueno, si puedo se los paso porque está genial, pero creer en el otro. O sea, nosotros como directivos, así como el docente tiene que creer en sus estudiantes, nosotros como parte de la gestión, creer en que el otro va a poder va a poder hacer que las cosas sucedan y que no va a depender todo del que está en la gestión en realidad, porque solos no hacemos nada. No. En realidad. Solos no hacemos nada. Jorgelina, dijiste, creer en el otro. ¿Para qué? Para crear. Creer en el otro para crear. Para construir.
Exactamente, crear, construir, tal cual. Martina, tenés levantada la mano, Roberto también, los Sí, escucho. explico lo que escribí. Nosotros tenemos las 2 reuniones. Ahí se fijan a principio de año y al final del año hacemos el comentario. Pero a su vez se reúne el grupo de coordinadores y luego que no queda simplemente en el WhatsApp. Hay casos donde toma asistencia el equipo pedagógico. Entonces se les va comunicando uno por uno a cada docente, o que se construyan ABP o que se reduzcan contenidos. O sea, creería que en las 2 escuelas donde estamos trabajando se trabaja mucho la inclusión. Ahora sí digo de que es muy difícil trabajar porque el equipo psicopedagógico permanentemente está, pero no está en el aula como para guiar. Y a veces los padres no son lo suficientemente capaces, ya sea por tiempo o por algún otro motivo, de poder ayudar a sus hijos a que puedan elaborar la tarea que uno manda, porque vamos a ser conscientes, 40 o 80 minutos en un aula no da para atender a todos y llevarlos al mismo nivel. Pero no es que vaya a quedar en el equipo de WhatsApp y queda ahí nomás, no. El coordinador avisa de que se hizo la reunión y luego si hay que citar a algún docente, se le cita o se le observa la clase tanto como para mejorar. Eso quería aclarar, Mariela, ¿sí? Está bien, gracias. Tal cual, humanizando y compartiendo desde acá, desde Delfina te dice para co-construir. Tal cual. María Magdalena dice, gracias por este encuentro, me llevo lo sugerido sobre el encuentro de intercambio de experiencia, gestionarlo desde los docentes. Yo no sé si les gustaría, si les agrada para próximos encuentros, hablar sobre el asesoramiento que Rupjar propone. Cómo trabajarla desde las diferentes aristas. Por supuesto que siempre nuestro tema va a estar la gestión, ¿sí? Educativa, la gestión institucional, la escolar, la inclusión, pero en eso, ¿cómo hacer un espacio de encuentro más rico? ¿Qué proponer en ese asesoramiento? Entonces, pensando un poco en voz alta acá, diciendo, por lo que los voy leyendo, ¿sí? Siempre vieron que al final nos queda como diciendo, pucha, faltaría algo más. ¿Les parece? O si no, propongan en Diálogos Docentes de la RIGE, en nuestro grupo, ¿qué temática quieren? ¿Sí? Yo no quiero poner una encuesta para que ustedes voten. Hablamos siempre de gestión, hablamos siempre de inclusión. Podemos hablar sobre asesoramiento, podemos hablar de herramientas que nos vienen a servir para trabajar estos DUA en función de la corresponsabilidad y de procesos pedagógicos inclusivos. Bueno, ustedes me dicen, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Desde ya, muchísimas gracias por estar nuevamente en este encuentro. Si hay alguien más que quiera estar haciendo alguna conclusión, alguna solicitud, alguna salvedad, ¿sí? No, gracias a ustedes, Walter. Sí, antes de cerrar ya este 12º diálogo docente de la RIGE, aprovecho también una vez más para agradecer a Adrián Lescano, que organiza siempre los enlaces, que organiza los flyers, que organiza
todo, y bueno, y siempre nos comparte las historias, las publica, bueno, desde ese lugar. Adrián, una vez más, muchas gracias. Rige también por darme la posibilidad de poder encontrarme con ustedes, ¿sí? Y que todos podamos hablar sobre educación. Gracias, gracias a ustedes.